En este sentido, podemos hablar ya de una planificación, ¿sí? Para este ordenamiento territorial es necesario tener una planificación. La planificación es importante porque trata de ordenar los poderes en el espacio. Estamos tratando de definir tanto conceptualmente como espacialmente cómo se definirá el futuro o el objetivo de un territorio. Hablando físicamente, podemos hablar de la planificación urbana o la planificación regional. Y sin embargo, hay que además introducir una planificación o una estrategia de desarrollo rural. La parte rural en las ciudades contemporáneas es una zona, es una parte, es un concepto que se ha dejado bastante de fuera y que es bastante desconocido para un desarrollador urbano, puesto que tenemos un concepto muy amplio de una zona urbana, aquellas zonas con cierta cantidad de habitantes, con cierta densidad poblacional, que cuentan con los servicios básicos establecidos, que cuentan con una infraestructura de apoyo, de soporte educativo, cultural, etcétera, que cuenta con viviendas de cierta calidad, mientras que muchos autores definen la zona rural como aquella que no es urbana. Aquí podemos definir que hay necesidad de poder profundizar más sobre estos aspectos rurales. Es decir, la planificación debe de ser tanto en lo rural como en lo urbano. Y en ambos espacios juegan las mismas estrategias y las mismas capas de las cuales hemos estado hablando anteriormente. Por tanto, el ordenamiento territorial no puede venir únicamente de uno de estos actores. Hay que definir las reglas del juego. El ordenamiento territorial, entonces, es una política pública que pretende promover y administrar una ocupación planificada del territorio, una localización de las actividades económicas, la estructuración de la red de centros o de poblados y el equipamiento de servicios e infraestructuras clave. Todo esto debería de centrarse dentro de una estrategia sostenible y de acuerdo o en línea a los recursos naturales. Estos son algunos aspectos que define el Parlamento por el Hábitat en el 2004 sobre lo que debería de ser el ordenamiento territorial. Por tanto, en este sentido, la proyección en el espacio de estas políticas sociales o de estas políticas públicas se ve reflejada en los sistemas de gobierno. Y un sistema de gobierno, como lo había dicho anteriormente, que no es tecnocrático ni político partidario ni político electoral, sino que tiene que ser un sistema plural donde todos los actores tengan voz y voto. Me gustaría hacer referencia a la creación de la Política Nacional de Vivienda y Hábitat que el gobierno adopta en el año 2015 y que tuvo como génesis la creación de un denominado grupo gestor. El grupo gestor era un conjunto de instituciones, tanto privadas, públicas, como de la academia y de la sociedad civil organizada y ONGs, que trataron y pusieron sobre la mesa sus grandes preocupaciones sobre el hábitat y la vivienda y trataron de encontrar una solución a partir de la promoción de esta Política Nacional de Hábitat y Vivienda que definió pasos estratégicos muy claros en cuanto a objetivos y metas a cumplir para el Sistema Nacional de Vivienda. Esto es un ejemplo de cómo una política, ¿verdad?, puede ser parte o puede ser fruto de una interacción más diversa. Estas relaciones diversas son multidisciplinarias y multinivel. Vamos a tratar de definir lo que es multidisciplinario y lo que es multinivel. Cuando hablamos de multidisciplinariedad, estamos hablando de la condición que tiene un tema para poder ser tratado a partir de la disposición de varias disciplinas. La arquitectura, la ingeniería, la antropología, la economía, pero no todos aportando desde su fuerte, sino que todos dialogando desde su especialidad sobre un tema específico. Y luego el multinivel, y esto es interesante cuando nosotros hablamos o conocemos los niveles de ordenamiento que tiene nuestro territorio. Hablamos de los niveles, bueno, y que responden a una lógica mucho más amplia.
que vienen desde niveles nacionales, ¿sí? El nivel nacional, que puede bajar a un nivel municipal o a un nivel de mancomunidad, luego a un nivel municipal y luego a un nivel local. Las iniciativas para el desarrollo y la promoción de un territorio pueden venir, por tanto, de un nivel nacional, como una política o una ley de aguas, que es un tema que se encuentra en boga actualmente y que trata de definir cómo se gestionará este recurso, no solamente para un territorio específico, sino que para toda la región, o más bien para todo el país, ¿no? Para toda la República de El Salvador. Luego pueden ser algunas iniciativas de orden intermedio, como planes de ordenamiento de algunos municipios o planes especiales de alguna zona de protección natural, de alguna quebrada, de algún río, de alguna parte de alguna lógica de la franja costera o por el desarrollo de alguna zona industrial. Y por último vienen las iniciativas que nacen desde lo local, que tratan de responder a las necesidades más íntimas de la población. Estas iniciativas que nacen desde lo local tienen la característica o la cualidad de ser más precisas en cuanto a atacar problemas específicos de mi territorio, porque vienen de las personas que lo habitan, es decir, aquellas personas que lo transitan y que lo poseen con periodicidad, es decir, que lo conocen de mejor manera. Estas tres iniciativas no son excluyentes entre sí, sino que tienen que encajar dentro de una estrategia que permita articularlas y que permita llevarlas a cabo. Esa estrategia es la que tiene que basarse o la que se define en el ordenamiento territorial y que debe de tener un enfoque sustentable. Aquí es donde viene el diálogo y la discusión en cuanto a cuáles son los roles o cuáles son las capacidades o las acciones en las cuales mi municipalidad tiene un juego, ¿verdad? O mi organización social tiene opinión. Les presento un cuadro que me pareció muy interesante sobre las diferentes funciones que los gobiernos locales tienen en algunos países de América Latina, ¿verdad? Aquí podemos ver algunos países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, algo más cercano a nosotros como Guatemala, Honduras, y vemos una serie de temas que son estratégicos para el desarrollo territorial, como por ejemplo educación, salud, agua y saneamiento, vivienda, transporte, medio ambiente, ordenamiento urbano, entre otros. Y aquí podemos ver cómo cada territorio o cada realidad responde de manera diferente a esos temas, habiendo por ejemplo casos como el de Guatemala, en el que las funciones de los gobiernos locales no tienen incidencia sobre temas de transporte o sobre temas de medio ambiente. Una situación o un diálogo que es muy común, ¿verdad? Y que ustedes encontrarán muy familiar dentro de la realidad salvadoreña, donde tenemos, por ejemplo, el Viceministerio de Transporte, que se encarga de toda la red vial primaria, o el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que trata de regular también las zonas de protección. Sin embargo, la municipalidad tiene algunas situaciones comunes, por ejemplo, en temas de salud, ¿verdad? Donde la gran mayoría de funciones de gobiernos locales tienen un impacto en la salud y que lo vemos en las municipalidades nacionales, ¿verdad? Como aquellas actividades de campañas de vacunación o de repartición de información frente a alguna enfermedad, por ejemplo, las que se llevan a cabo durante el invierno, ¿verdad? Estas que tenemos que cuidarnos, como el dengue, ¿verdad? El chikungunya, el Zika, ¿verdad? Son campañas de conocimiento y campañas también de educación para la sociedad que nacen desde la municipalidad. Lo mismo pasa con la prevención para la violencia, con la niñez y la adolescencia en varias de las municipalidades, que tratan de promover el derecho o el rescate al derecho de niños y adolescentes o de disminuir los índices de violencia a partir de diferentes acciones. Esto que ustedes hacen es ordenamiento territorial. Podemos entonces concluir que hay premisas específicas para el ordenamiento territorial que vale la pena dialogar. Primero,
El ordenamiento territorial es parte del proceso de desarrollo de una sociedad. Una sociedad, un territorio que no tiene ordenamiento territorial, tendrá problemas graves para poder estabilizar las diferentes fuerzas que en el territorio se desarrollan. 2. El ordenamiento del territorio debe de partir de una visión integral del desarrollo, es decir, que todo vaya en pro del bien común, una cosa que ya habíamos hablado anteriormente, y que debe de ser socialmente compartida. La visión de desarrollo es una visión y una decisión que debe de ser una política pública. El 3. Existen múltiples visiones y modelos de desarrollo que cambian según la sociedad y el territorio. No existe una fórmula clave por la cual un territorio pueda ordenarse, sino que cada territorio es de forma particular y responderá únicamente a su realidad y a la forma que tiene para generarse, explotarse y desarrollarse a sí mismo. 4. El ordenamiento del territorio es una herramienta para ejecutar e implementar el modelo de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que es solamente un componente, el plan de ordenamiento es solamente un componente para poder llevar a cabo las otras acciones que son necesarias, como el diálogo, como la gestión de actores, como la búsqueda de financiamiento, que muchas veces es exterior, o el apoyo de organizaciones no gubernamentales para poder llevar a cabo el objetivo final, que, insisto, tiene que tener el objetivo enfocado y vinculado al bien común. Y 5, el ordenamiento, y esto es muy importante porque el ordenamiento debe de ser flexible, debe de ser capaz de adaptarse a múltiples procesos de cambio territorial. Aquí estamos hablando de una planificación estratégica situacional, que no necesariamente sigue una fórmula, como lo acabo de decir, inclusive dentro del mismo territorio, sino que ésta va alterándose, va cambiándose de acuerdo a los resultados o a los impactos que se van generando para un mismo territorio. No puede ser, o sería muy difícil o muy complicado, que un plan pudiera desarrollarse de principio a fin sin desarrollar algunos ajustes intermedios, ya que porque la ciudad, el territorio, y la gente o las interacciones sociales cambian con el tiempo, no responderán de igual manera a lo previsto al inicio de un plan o de una estrategia. Con estas 5 premisas me gustaría cerrar este tema de ordenamiento y desarrollo territorial para poder dar paso a la participación en los territorios. Les agradezco por su atención y nos vemos en los foros.